El día de hoy estamos aquí teniendo una pequeña reunión con mi hermano y vamos a compartir la palabra del Señor. Y vamos a estar en el Evangelio de Cristo. Vamos a estar acompañando nuestras opiniones. Aquí vamos a empezar con 2 de Corintios, capítulo 2. No, perdón. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Vaya. En este pedacito de acá, para mí, ¿verdad? Es lo que quiero llevar, el punto que quiero llevar hoy es cómo sí, creo que lo agarré correcto, pero en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este tiempo, está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, ese mismo resplandecor que Dios quiere que tengamos nosotros como Cristo, que está pasando en el mundo, también vemos que está pasando adentro de la iglesia, en resplandecer, en la forma de que el Evangelio de Cristo nos está hablando. ¿Y qué vamos a llegar a la profundidad? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Porque entendemos aquí, nos está diciendo, ¿qué es el Evangelio de Cristo? Que está trayendo oscuridad a este Evangelio. Y muchas veces lo oímos, pero no sabemos qué es. No le ha implicado tal vez a usted alguien, pero digamos de que nadie sabe. Tenemos muchos pensamientos de lo que puede ser el Evangelio de Cristo. Y vamos a entrar a ver qué nos dice la palabra, porque eso es lo que queremos saber. ¿Qué nos dice la palabra que es el Evangelio de Cristo? Dice. Nuevamente leemos y llevémonos este versículo para ir entrando al resto. Dice, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Oiga, no solo el Evangelio, pero el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios que estuvo aquí con nosotros en la tierra. Aleluya. Y vamos a seguir en esto. Dejémoslo así, llévese usted esto en su mente, que esto es lo que queremos hablar. Y vamos a entrar al capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vámonos a Romanos. Hoy vamos a leer bastante la Biblia, si el Señor nos lo permite. Está bien. Ok, una pregunta. ¿Por qué te saltas de aquí a Romanos? ¿Por qué? Porque estoy usando este versículo como base de lo que se está, y después vamos a llegar a entender. Entonces me voy a Romanos. En Romanos está lo que nos va a ir entrando, qué es el Evangelio de Cristo. Porque antes que analicemos este versículo, tenemos que entender qué es este versículo. Porque porque está las personas siendo excursionadas. Entendemos eso. Muchas personas están en el engaño el incrédulo, dice ahí en el engaño. No conocen al Señor, no conocen a Cristo. Y dice que están por el Dios de este lugar, de este mundo, están ellos sin la luz de la gloria de Cristo. Pero queremos saber nosotros si de verdad nosotros entendemos a través de la palabra qué es esta gloria de Cristo, de qué es este Evangelio. Entonces vamos a ir a ver a Romanos. No vamos a seguir aquí, porque si seguimos leyendo en el versículo que estamos, yo le hago preguntas solamente sí. Porque yo para allá porque tiene alguna referencia. Sí, vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 16. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice esto, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Nuevamente nos está hablando aquí, dice que no se avergüenza del evangelio, hablando Pablo, no se avergüenza del evangelio porque, ¿qué es? Entendemos ahí que es que poder de Dios. Este evangelio del que acabamos de ver, del que está en las mentes están en tinieblas, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, que el que cree en este evangelio, que todavía no hemos identificado cuál es el no, nos está diciendo, cree en este evangelio, todo aquel que cree va a recibir qué salvación, primero para el judío y también para el griego. Aleluya. Vamos a seguir en el 17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aleluya. Entonces, eso es lo que la gente, a veces, la gente dice, el justo por la fe vivirá. Ya, y dicen, pero no lo sienten dentro, en el corazón. No saben lo que significa profundamente o a la raíz. Más el justo. Vamos entendiendo ahí que dice, el justo por la fe vivirá. Pero hasta aquí no hemos entendido. ¿Cómo me hago justo yo? No importa, pero estamos hablando primero del evangelio. Ajá, sí. ¿Cómo me hago el evangelio? Dice aquí, el justo por la fe vivirá. Claro. Pero también, ¿cómo me hago justo? Y en la parte de aquí, de arriba del 17, dice, porque el evangelio, la justicia. Aquí hay una clave grande. Dice, porque en el evangelio, dice, primero, la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios. ¿A dónde dice eso? Capítulo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Amén. Por fe. Y para fe. Y para fe. Y por eso dice, como está escrito, más el justo, dice, más el justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Nadie es justo. No hay nadie justo en la tierra. Solamente uno. Vamos a llegar a saber quién es. Ya nosotros y yo lo sabemos y tal vez muchos de los que están con nosotros lo saben, pero ¿quién es? Vamos a llegar, no porque yo lo diga, porque muchas veces la gente toma la palabra, sino que lo que dice la palabra. Y tiene que repetirte aquí, dice, porque en el evangelio la justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? La justicia, Él es justo, Él es el único justo. Amén. Él es justo porque el Señor lo mandó y Él vino y fue a la cruz. Pero todo esto, todos los versículos, las cartas y los capítulos nos van a llevar a una parte. ¿A dónde nos van a llevar? A Cristo Jesús. A Cristo. Amén, aleluya. Y eso es lo que vamos viendo aquí, que porque dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente, y también el griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. Y aquí nos dice que el justo por la fe vivirá. Y sabemos de que el único justo que estuvo aquí en la tierra entre nosotros es Jesucristo. ¿Y quién es la justicia de Dios? Que la representa, es en Cristo. Y vamos a seguir aquí, ahora vamos a ver aquí, dice, porque dice, nuevamente, ponga usted ahí una línea donde dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela, la justicia, vamos a ver ahí que por la fe, por la fe, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ahora vámonos aquí a Timoteo, Timoteo 6:11. ¿Primera de Timoteo o segunda de Timoteo? Primera de Timoteo. Porque, 6:11. O segunda de Timoteo primero. No le puse yo, así que no estoy segura. No, debe de ser primera porque segunda de Timoteo no tiene 6. Ok, segunda de Timoteo 6:11. Y dice así, mas tú, un hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aleluya. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí en esta palabra? Mas tú, hombre de Dios, mas usted y yo, que somos hombres de Dios, ¿verdad? Y mujeres de Dios, de estas cosas, sí, que sigue la justicia. Y ahí nuevamente nos vuelve a traer esa palabra donde dice justicia, identificando qué es lo que estamos siguiendo. Porque muchas veces vamos y decimos siga la justicia y la ponemos la justicia a nuestro pensamiento, a lo que nosotros nos referimos como justicia y nos han enseñado como las cosas de este mundo. Pero Dios nos identifica desde el principio de aquel versículo que vimos en 2 de Corintios capítulo 4:4, que lo de este siglo, lo de este mundo no tiene nada de conexión con las cosas de Dios. Por lo tanto, cuando usted se pone a imaginar la justicia, ¿verdad? Una revelancia que tenemos es a la justicia de las leyes, lo que pensamos que sea justo. Más la justicia que está hablando en la palabra, está hablando de la justicia que es solamente uno, el único justo, que es Cristo Jesús. Amén. Nuevamente nos dice que sigamos ¿a quién? A Cristo Jesús, porque estamos nosotros, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huyamos de todas estas cosas y sigue a la justicia. Y la justicia, ¿qué nos va a dar? La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y todas esas cosas las hemos encontrado solamente en alguien que estuvo en esta tierra, que es Jesucristo, porque eso es lo que formaba el carácter de nuestro amado Señor. Eso es lo que nos ha dejado de ejemplo. Pero para poder tener todas estas cosas, de seguirlas, muchas personas enseñan amor, enseñan la piedad, enseñan tal vez la mansedumbre, la paciencia, pero lo que viene primero es seguir la justicia, que sin nada de estas cosas, aunque las tengamos, si no tenemos a Cristo como nuestro principio, no tenemos nada. Amén. Yep. Entonces en eso nos va indicando que primero ¿qué? Porque hubiera puesto, si nos ponemos en el valor humano, a ver acá, no hubiéramos puesto, nosotros me hubiéramos puesto tal vez tener amor, tener la piedad, y no tanto nos hubiéramos referido a la justicia, en nuestro pensamiento. Mucha gente no se refiere a la justicia. Y la minimizamos porque estamos agregando a la justicia de nuestro pensamiento, de lo que hemos sido aprendido en la carne, en las cosas de esta tierra. Se hace pequeña, se hace nada. La justicia está en interpretación de personas y seres humanos como nosotros la vemos a través de lo que somos enseñados. Pero de la justicia que el Señor nos habla en esta palabra es de la justicia que era del justo, solamente de Cristo Jesús. Y así lo vamos identificando porque es tan importante la justicia de Dios. Y vamos a seguir ahora en este siguiente versículo, que es 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vámonos a 1 de Juan. Usted ahí tenga su Biblia, lea la palabra. Mira lo que dice. En Gálatas dice, cuando Pablo le habla a los Gálatas, ¿verdad? Decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, que quisieron que seguir otro evangelio diferente. Al que así ha presentado por Cristo. La gracia de Cristo Jesús, de Cristo. ¿Sí? No haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio. Y empiezan, cada uno con sus diferentes denominaciones, que yo creo en esto, que no, que el Señor dice esto. No, la gracia es la gracia en todas las cartas termina, dice la gracia de nuestro Señor Jesús. Y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén, amén. Y seguimos aquí en 1 de Juan, capítulo 4. ¿1 de Juan? 1 de Juan, capítulo 4. Perdón, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. 5:4, hermanos. Era 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. 5:4. Y nos dice así, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué? Todo lo nació de Dios. ¿Y qué nació de Dios? ¿Qué fue lo que fue enviado? Si recordamos en Juan 3:16, donde el Señor dice que de tal manera el Señor Dios Padre amó al mundo que envió a su Hijo. Lo que nació de Él, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y muchas veces por eso es que el cristiano se decepciona, porque entra al evangelio, le enseña, nace de nuevo, ¿verdad? Pero él pensando, nací de nuevo, me bauticé, me vengo, ya acepté al Señor, estoy aquí, pero fracaso, me pasa algo, tengo una caída, un deslice, como usted le quiera llamar. Entonces, ¿cómo es que vencí al mundo si ya tenía a Dios? Pero es que el que vence al mundo no eres tú, en tus cosas de debilidades o en las cosas que puedan pasar. El que venció al mundo y sigue venciendo es lo que nació y vino de Dios, que solamente es Jesucristo. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Lo que usted está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Para el cristiano o para un gentil, ¿verdad? ¿Cuáles cosas? ¿El que se cae? Claro, el que se cae, o el que no cree, o el que no pone atención. Porque no se le ha sido de verdad revelada quién es Jesucristo. Claro, porque el Señor es el centro, decía, ¿verdad? Y el Señor, nadie sabe qué es espíritu. Porque el espíritu y la carne no hay ninguna conexión. Y por eso es que usted leyó al principio, ¿verdad? El Señor, pum, cierra todo entendimiento. Claro, yo también, pues yo también cuando yo cuando leía la palabra, y le doy gracias a Dios porque el Señor a mí cada vez que yo leo la palabra, el Señor me enseña algo de mi vida, pero en base a Él, lo que Él quiere, no lo que yo, o que yo venga a hacer, Jorge, más grande, no. Cuando uno, hermana, se lo digo para que usted entienda, ¿verdad? Y lo va a entender rápido, usted lo entiende, lo tiene, lo sabe. La carne y el espíritu van a estar siempre peleando, la carne va a pelear. Y el espíritu no es que pelee o no pelee, el espíritu no, lo tiene cerrado de alumbramiento, de camino, de luz, de todo. ¿Por qué? Porque el Señor es el espíritu. Cuando la gente, los pastores, nosotros expliquemos a la gente, mira, el Señor, Cristo Jesús, es espíritu. Y usted lo repite cada rato. Dios nos mira, a usted le ve todos los pecados que tiene. A mí también me ve todos los pecados, ¿sí o no? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en Jesucristo. ¿Y por qué? Y porque Él nos justificó en Él mismo, que es perfecto. Y eso es lo que vamos a hacer. Está bien. Porque somos espíritu. El Señor nos ve como espíritu. Cristo Jesús nos ve como espíritu. A nosotros nos ama porque somos sus hijos. A Él no le importa la carne. No le importa nada lo que haga la carne. Por eso que el Señor le dice, no son tus obras. Piensa en Cristo Jesús. Cuando usted empieza más en Cristo Jesús. Porque la palabra lo dice, hermana, lo dice. El espíritu y la carne no pueden caminar juntos de la mano. Amén. Amén. No Amén. no puede. Y es normal. Yo me di cuenta una vez, hermana. Cuando uno se da cuenta. Wow. Es como ayer o antes de ayer estaba leyendo un pasaje. El Señor me sacó del vientre de mi madre. Y me cogió. Me saca. Claro. Yo me acuerdo cuando una vez mi mamá me dijo que yo tuve problemas al nacer. ¿Por qué? El Señor es el que manda. Jorgito, tú vas a salir de aquí porque yo quiero. Porque yo quiero que tú seas como eres. Yo cuando nací, me crié, yo me daba cuenta de todo, pero no sabía cómo reaccionar. Muchas cosas. No sabía. Pero las veía, hermano. Y fui creciendo, protegido por el Señor. Hasta cuando uno es grande, hasta cuando el Señor empieza a tomar. No a tomar. El Señor le dice, ok, toma. Empieza a entender lo que es el espíritu. Todo es espiritual. Si no hay espíritu, no hay conexión con nadie.
carnal. Lo carnal es lo carnal. Por eso que el Señor dice, venid para que tengan vida y vida eterna. Vida en abundancia. Pero el Señor sabe que nosotros, Él no somos primero. Sí, y amén, que está en ese conocimiento, pero tenemos nosotros que traer una palabra de entendimiento para la persona que no ha llegado a ese nivel, y eso es como cuando usted antes, ¿verdad? En lo que hemos conversado, hemos hablado, ¿verdad? Cuánto tiempo usted había tomado por su versículo: en Cristo estoy juntamente crucificado, más ya no vivo yo, pero pasó por mucho tiempo retenido en eso, no en el crecimiento espiritual. Pero ahora, para poder llegar a ese crecimiento espiritual, es donde está el entendimiento de descubrirlo en la palabra, porque a todos nos va a funcionar de diferente forma en cómo vamos a descubrir la verdad, de que tal vez no hemos sido explicados, y cómo lo vamos a entender a través de escudriñar las escrituras y ver que en su palabra confirma lo que estamos diciendo, porque muchas gentes traen doctrinas o fábulas que están puestas de su imagen, y el pueblo está tan dormido que no está exigiendo verlo en la palabra. Por eso es importante que todo lo que sea hecho no venga de una persona, sino que venga de la palabra, que es la esencia de la verdad de este evangelio de poder. Y mientras venga de la esencia del evangelio de poder, entonces el Señor se encargará de la parte de la que usted está hablando a nuestro espíritu en revelación, para que podamos entender lo que no entendemos en nuestra carne o en nuestra mente, que está puesta a lo que está en esta tierra. Y por tanto no le hemos dado ese valor a esa palabra, que muchas veces la vemos como que solamente está puesta insignificante, que justicia y justificación están en Cristo, y que Cristo es la justicia y el poder de este evangelio en el cual creemos. Por eso nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque la fe es que la hemos puesto, cuando la tenemos que poner no es en otra cosa, es solamente en reconocer y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que estuvo en esta tierra, y que vino aquí, ¿a qué? A traernos salvación, y que era el único que tiene la justicia, y el que es justo para todas las cosas, con la cual se vence al mundo, se vence las cosas terrenales, se vence la carne, se vence todo lo que pueda separarnos entre nosotros y Dios. ¿Qué es lo que nos separaba? Dice que estábamos destituidos, por lo tal Cristo vino a ser ese canal, esa puerta, ese puente necesario para unirnos a la justicia. Vaya, ahí está. Ahora vamos a Primera de Corintios. Todos aquellos que están ahí, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Versículo 30, amén. Y dice así en su palabra, para todos aquellos que ya la tienen: 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Ahí viene, nos va como vamos desenvolviendo qué es con lo que empezamos. ¿Qué es este poder? ¿Qué es esta justicia? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la creencia que está? ¿Qué está para nosotros llegar al completo entendimiento? Que es necesario también entenderlo en nuestra mente para poder explicarlo, porque usted no puede seguir lo que usted no entiende. Que solamente entonces va a seguir cualquier cosa, pero cuando usted lo funda en la palabra del Señor, no se va a desviar a nada más que a su verdad. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, al cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, aleluya, justificación, santificación y redención. Y como dice terminando en el 31, dice: ¿para qué? Dice: para que, como está escrito, el que se gloríe,
gloríese en el Señor y nada más, no en los entendimientos de este mundo. Por eso no es que estamos en contra, bueno, no es que voy a hablar por mí misma, no es que esté en contra de los institutos bíblicos, sino de que el fundamento no puede ser llevado a ser puesto y basado en una enseñanza más, porque entonces no lo estamos haciendo como quien va a aprender matemáticas, como quien va a aprender un currículo. Dios es más que eso, como el hermano nos estaba diciendo, que es espíritu. Por lo tal, estas cosas no se van a entender en la mente, sino que se van a desarrollar no en la carne, sino en el espíritu de cada uno de nosotros, porque en Cristo Jesús, donde hemos puesto nuestra fe, vamos a hallar ¿qué? La sabiduría, justificación, santificación y redención, no por medio de ninguna otra cosa. Y ahora vámonos a Filipenses 3:10. Filipenses 3:10, como les dije, vamos a estar leyendo la palabra. Sí, es importante que usted escudriñe su Biblia. Filipenses 3:10. Sí, mire, yo voy para allá, para acá, para allá, para acá. Así es, Filipenses 3:10 nos dice esto. Ahí a todos los que la tienen, dice, ¿por qué? Dice, vamos siguiendo en el contexto que está, dice 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él, ¿en qué? En su muerte. Aleluya. Digámoslo una vez. Vamos a leer desde el 9 para que vaya más entrando. Dice, y ser hallados, dice, en él. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Estoy leyendo Filipenses capítulo 3, comenzando desde el versículo 9. Dice, y ser hallados en él. Somos hallados en él, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él, ahí nos identifica claramente en este versículo que Él, Jesucristo, es la justicia que es de Dios. Jesucristo es la justicia que es de Dios por la fe, por la fe. Nosotros lo creemos a fin de reconocerle. Así tenemos que, a fin, esa fe viene identificando quién es la justicia, que es Jesucristo de Dios, a fin de reconocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él, que en su muerte. En su muerte llegamos a ser semejante a él. ¿En qué? En que nosotros morimos. ¿A qué? A nuestra carne, para poder levantarnos en el Espíritu. Exacto, aleluya. Exacto. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Él. Por eso que yo demandé eso. Por eso es tan importante la muerte y la resurrección. ¿Por qué lo dice? Si nosotros tenemos esa pequeña... Ok, porque mucha gente nos va... En los estudios bíblicos nosotros vamos a seguir esto. ¿Y qué es lo importante cuando uno sigue eso? ¿Cómo Dios, le van a decir, cómo Dios vive en nosotros? ¿Cómo el Señor viene en nosotros? La gente no... Nadie pregunta eso. Nadie pregunta. Y la razón es porque hemos acomodado el estudio bíblico como ahora también la iglesia, a que sea una persona va y lee un versículo. Y de ese versículo lo lee un ratito, saca un poquito y después todo se trata de ellos. Y no viene a la esencia de la palabra, porque la palabra se responde en sí mismo y en ella dice que no hay contradicción. En ella no hay, y toda va unida. Y eso lo entendemos que a pesar que está de un lado a otro, toda está unida a testificar la misma maravilla de lo que el Señor es. En ninguna cambia que Jesucristo es la justicia de Dios.
Y por lo tal, por la fe, dice, y dice, a fin de conocerle a Él, así podemos conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y en eso está, muchas veces la cosa de los padecimientos son presentados a nosotros en varias partes, en culpabilidad y no en la gracia. Yo le iba a preguntar a usted, pero mire, yo le iba a decir a usted, qué importante es el 9 y el 10. ¿Qué ve usted cuando uno dice, oh, ahora veo el mundo, ahora veo la gente, ahora veo los cristianos, ahí están divididos los cristianos, ok. Pero ¿cuál es el objetivo principal de estos dos versículos? ¿Qué es lo que ve? Pues no sé si voy a su pregunta, sino que a lo que al contexto que estamos hablando, lo que yo veo aquí es el entendimiento del principio donde dice a ser hallados en Él, no en nosotros, no entendiendo nuestra propia justicia. Y eso es muy claro, esclarecer el entendimiento de la justicia, de la mental, que muchas veces nos referimos a entender. Hermana, la espiritual. Yo le digo una cosa y usted lo entiende, lo sabe. Va a decir sí. Mire, se lo voy a leer yo acá. Dice, y ser hallado en Él. ¿En quién? ¿En mí o en usted? ¿O en Pablo? ¿En quién? En Cristo. Ok, gracias. No teniendo mi propia justicia, sino ¿quién? La de Él, ¿verdad? ¿Que es por la ley? No. Sino la que es por Cristo, por la fe de Cristo. ¿Ok? La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, no mi padecimiento. Dice, llegando a ser semejante a Él. Lo que le quiero decir, hermana, que aquí todo es de Él. Todo es Él. Siempre cuando uno ve a veces dice, ok, aquí habla dice, regocijado en el Señor siempre. Regocijado en el Señor. Nunca va a decir nada de nosotros. No dice nada de nosotros. Porque el evangelio de poder no es de nosotros, sino que es de Cristo Jesús. Claro, pero nosotros somos solamente recibidores de ello. Y si seguimos leyendo aquí en el 13, donde dice, después de leer el 10, donde nos dice 11. Semejantes a Él en su muerte, dice ahí en el 11, si en alguna manera llegáis a la resurrección de entre los muertos, y seguimos el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nuevamente nos lleva ¿a qué? A Cristo Jesús. Todo. Nada es, como acaba de decir el hermano, todo va en el fundamento de Él. Todo. Y vamos a leer ahora en Colosenses 3, capítulo 4. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 4. Si usted tiene allí, vamos a buscarlo. Colosenses 3:4. 3:4, aquí se me está. Colosenses 3:4. Y nos dice así, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis, ¿qué? Manifestados con Él en gloria. Aleluya. Cuando Cristo, oiga hermanos, cuando Cristo, nuestra vida, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero entiende lo que dice cuando uno empieza la frase, hay que parar. Dice uno, cuando Cristo, vuestra vida. Ok, Cristo, ¿verdad? Vuestra vida está diciendo ahora. Se manifieste. Cuando está hablando de nuestra vida, se manifieste. Entonces
vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Dice, cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida, ¿qué va a ser lo primero que vamos a ver? Ya, ¿qué dice qué? Dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Seremos vistos en Él, y ya no más en nosotros. ¿En qué? En Él, en gloria. ¿Y de quién es la gloria? Como habíamos hablado antes, del Señor Jesús. Porque ya no vivimos, entonces sí, ya no vivimos nosotros, no que estamos en Él. Y eso es lo que Él nos quiere llevar allá, porque vamos a llegar a la profundidad de lo importante, el por qué es entender que la justicia es Cristo, y la justicia en la que estamos hablando no es la justicia humana al entendimiento que tenemos, sino la justicia completa en Cristo Jesús, del sacrificio de su muerte a su resurrección. Y dice, y que en esto, cuando se manifieste a nosotros, en nosotros, y sea manifestado nosotros con Él, entonces hacer morir, dice, nos está pidiendo en el 5, hacer morir, pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Ok, hermana, está bien. Mire. Déjeme terminar hasta el 7. Cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sí, dígame, hermano. Nosotros estamos acá viendo del 2 para abajo, decía, perdón, 3. No, 4, ¿verdad? Usted le dio 4, ¿verdad? Sí. El 4. Cuando Cristo dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lea el 1 ahora. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén, amén. Nos dice, no pongamos la mirada, pero arriba dice, si pues habéis resucitado con Cristo, pues si esto es real en ti y en vosotros, entonces, ¿qué? Poner la mirada, ¿dónde? Dice, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero también hay una reflexión en la que nos está llevando en el 4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque si Él se manifestó en nuestra vida, no. Él está en nuestra vida. Okay. Está bien. Estamos leyendo. Leemos, pero no entendemos, hermano. Es lo que te decía yo. ¿Cómo se manifiesta? Yo le decía como yo lo hice. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo. No vive Cristo en mí. Sí, amén. Ahí va al 4. Cuando Cristo, vuestra vida, porque Cristo vive en mí. ¿Cómo vive en ti? Cuando acabamos de leer en el versículo anterior, donde dice que si con Él estamos, también con Él hemos recibido sus dolores, sus pensares y también su muerte. Entonces, por lo tal, hemos recibido eso. Pero eso es lo importante, dice, si pues habéis resucitado, ¿verdad? Con Cristo. Porque ya sabemos que ya nos enseñaron que con Cristo, nosotros morimos con Cristo Jesús. Fuimos crucificados con Cristo. Uno tiene que saber eso es el Evangelio. El saber que uno murió con Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Al tercer día, el Señor nos resucita. ¿Y qué hace? El Señor se queda en la cruz. Pagó todo. Borró todos nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos lleva a dónde? ¿A dónde? A lo más alto. Porque hay cielo y cielo y cielo. El Señor dice, a lo más alto, a lo más alto. Donde está Dios sentado a su diestra. Ahí estamos. Y estamos ahí esperando. ¿Por qué dice? Esperando que pasen todos nuestros enemigos.
¿Por qué no dice, oh, ¿por qué Sandra? No, hermano, tú tienes que alegar, no, tienes que hacer esto, tú hazlo tú, Jorge, hazlo tú. El Señor. El Señor. Esperando que sí, porque el Señor va a llegar el momento que sí. Pero eso Aquí tan bonito. está en la conciencia del entendimiento, pero tiene usted que referirse al personaje. Como que yo venga y yo le quiera dar a usted, No, ¿verdad? sí, yo lo usted está en entiendo. álgebra y yo venga y Hermana, le quiera traer a cálculos, yo lo entiendo. no va a Sí, entender yo lo en ese entiendo. entendimiento. Pero yo le digo una Entonces cosa. yo le estoy diciendo aquí en este camino que el Señor se va revelando y se reveló a usted en el primer lugar cuando usted viene y reconoció ese día. Esto es lo que yo andaba buscando, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me empieza a llenar. Pero aunque se levantó usted de ahí cuando aceptó a Cristo, usted no lo sabía Hermano, todo. yo le dije y es el proceso. yo le dije a usted, no, está bien, yo le dije a usted una vez, yo no estoy diciendo, nunca le voy a contradecir, hermana, ¿eh? Nunca. Porque todos tenemos otro pensamiento que el Señor a usted le ha dado dones y los va a usar. A mí también, cada uno va a usar sus dones. A lo que voy yo, hermana, es que nosotros no tenemos que estar que esto, si no saben el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios, hermana? El Evangelio es Cristo Jesús vino a morir por mí, crucificado, muerto, sepultado, por ti. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre y con tu sangre te limpió para siempre tu vida. Pero si lo dijéramos de esa manera, entonces va a haber aquel y aquellos que van a decir, entonces no hay necesidad de leer la Biblia. Porque solo con eso que ya aprendí, entonces todo lo demás, por eso es que estamos así acá y yéndonos a todas partes. Porque en todas partes testifica de lo que Dios hizo y lo que hizo en Jesucristo. Pero la gente va a decir, me encanta. Oh, que usted sabe mucho, hermana. Usted sabe mucho, hermana. Le van a decir, ¿así le van a decir? Sí, le dice yo leo la Biblia todos los días, hermana. Y yo no la leo para saberme toda la Biblia. El Señor me da entendimiento. Con el amor del Señor mi fe es suficiente. Nada más. Pero el Señor, la gente le va a preguntar. ¿Usted acuérdese cuando empezó con el Señor? ¿Usted a quien tenía le preguntaba? ¿Y esto? ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Por qué cómo el Señor pagó mis pecados? ¿Cómo? Sí. Entonces uno le va explicando de acuerdo a lo que ellos van diciendo. Lo que uno tiene que decirle, hermana, tome, yo aquí le regalo una Biblia, léala, pero cuando usted la lea, hable con el Señor y dígale al Señor que le dé conocimiento. Amén, aleluya, así debe de ser. Y después uno va haciendo estudios bíblicos, pero siempre estos estudios que yo le doy a usted hablamos nosotros, son para nosotros, para reforzar nosotros porque nosotros reforzamos nuestra fundación. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Más fuerte. Uno se pone más fuerte. Yo sé, yo lo noto y le digo al Señor más. Por eso yo la llamo y yo llamo a otras personas, pero está bien. El que quiera, cuando uno quiere conversar al Señor, va a hablar con el Señor, ¿verdad? Y el que no quiere, uno no lo tiene que exigir ni nada, pues sí. Hermana, no es por obra. No. Es solamente por el sacrificio de Cristo Jesús. El Señor nos dice, tenés que hacer esto y esto y esto y esto. No. El Señor, ¿sabe lo que dice el Señor? Escucha. Amén. Eso sí, eso que es la verdad y es lo sólido que está ahí. El problema es ¿dónde está? ¿Cuál es el problema? Eso no es el problema. El problema es de que muchas personas corren y por eso se hacen grupos y más liderazgos y más conferencias, porque piensan que es por obras, más en esas obras nunca hayan la verdad, y la verdad era que Cristo ya lo pagó todo, como usted lo ha dicho. Aleluya. No, y yo lo digo todo el tiempo, Y esto que estoy compartiendo con usted y que estoy compartiendo para mí misma es de que esa verdad es algo que es necesario entenderlo, que hasta una persona, así como mi persona, tengo años, cuando empecé a buscar a Cristo desde la edad de 13 años, he llegado hasta ahora, diría yo, que estoy entendiendo más y más la grandeza de lo que es Él, porque todos mundos, como dice, tal vez los primeros van a ser los últimos y los últimos serán primeros, porque así es el Señor. Aleluya. Ajá. La cosa es llegar, aleluya. No,
No, no es llegar. Es llegar al entendimiento de No, lo que es Cristo. no. ¿No? La cosa es creer en Cristo Jesús, lo que Él hizo. Sí, Lo- llegar a creer, porque podemos andar precisos así como dices, mover la Biblia de un lado para otro, aprendernos todo lo que está en un sistema bíblico que pueda haber, pero nunca y podemos, Mira lo que a dice, pesar de mira lo andar que en todo esto, no podemos andar Juan, llegando a la verdad. Yo se lo abrí aquí, lo abrí, ¿verdad? Dice, pero estas cosas, ¿cuáles cosas? Esta palabra, Esta es la palabra. esta dice, verdad, se han escrito para que creáis exactamente. que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo andes en los caminos perdidos del mundo. No. Dice, Aleluya. para que creyendo, hermana, es lo que estábamos leyendo, tengáis vida. Venga, aquí viene Sí, lo más sí. grande, vámonos No ahora. está bien porque hermana, Vámonos a Hebreos 7. Y esto, aquí hay una cosa que después vamos a hablar afuera de este estudio, porque lo vamos a dejar de tarea para después, pero Hebreos capítulo 7. Quiero que vamos a Hebreos capítulo 7, Ok. en lo que el tiempo aquí está avanzando. ¿Ya? Hebreos capítulo 7, capítulo 7, y vamos a comenzar en el 22 al 28. Ok. Capítulo 7 del 22 al 28. Y este yo les recomiendo que lo lean todo, pero a mí me impactó en muchas cosas, pero quiero leer solamente esto, en esta parte, este capítulo, Hebreos capítulo 7, comenzando del 22, dice, por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Okay, ¿qué significa que usted va a ir diciéndolo, pero también lo va a ir explicando? ¿O qué? Porque Primero yo- lo voy a yo- leer, y después usted lo va a No, ir usted me explicando. tiene que decir lo que usted esté pensando, porque yo... Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Qué victoria! ¡Qué bendición! Oír esta palabra de lo que nos está diciendo, y nos explica para todo aquel que quiere entender y reaccionar las cosas todavía en la ley, entender lo que pasó en Cristo Jesús, empezando por lo que Él vino a hacer. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué? Paga completa. Entrega todo, y todos los sacerdotes, o todo lo que estaba antes puestos, y los sacerdotes de antes estaban limitados, porque ellos, si estaban siguiendo todo, a pesar de eso, ¿qué? Morían. Mas dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué? Inmutable, que no se quita, que no se aparta, que no cambia, que tenemos que buscar a otro. Por eso no hay otro evangelio, no hay otro Cristo que va a aparecer. Por eso no hay que creer esas fábulas que vienen cuando alguien dice, yo soy el Cristo, que es el único que está vivo. El único, Pasado, porque todo pasado, aquel que es presente, mortal no era.
Ya. Por eso aquí nos queda claro para irnos y no y alejarnos de donde no deben de El haber eva- ese el creimiento. El de, evangelio. ajá, Es el evangelio. Por eso que por lo cual dice, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Nos puede salvar perpetuamente, siempre. Nos salva completamente y ahí nos viene otra vez a la justificación, que no importa cuántas veces usted y yo fallemos, cuántas veces usted y yo pequemos, cuánto corto estemos usted y yo, ya. Él todos los días, antes estos hombres se levantaban y hacían sacrificios por ellos y después por el pueblo, pero ahora en Cristo Jesús ya no es necesario, porque Él hizo, ¿qué? Lo que nos dice aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, como aquellos sumos sacerdotes ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez Él, una vez para siempre, ofreciéndose ¿qué? A los corderos más. No, así mismo el Cordero perfecto. Y aquí nos identifica cómo era el Cordero perfecto, porque dice en el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Completo. Final. Y si no lo ha entendido usted de esta forma, que no lo entendió, dice, bueno, Jesús murió en la cruz, y hay unos que dicen, sí, que están todavía en el argumento, si Jesús es el Hijo de Dios, y sí, en otro argumento que se agarran aquí, la palabra nos sigue y nos confirma en todas partes de ella que lo único, el establecimiento del Evangelio es Jesucristo. Yo aquí lo entiendo, aquí está más descifrado. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, o sea, del pacto anterior y el pacto nuevo. ¿El pacto nuevo? ¿Y qué es un fiador? Es una persona que va a aceptar todo. Es un fiador. ¿Cuándo necesita usted un fiador? Yo tengo una deuda. Claro. Yo no la puedo pagar. Exacto. Usted es el fiador. Voy a donde usted y le digo, aquí traigo esto. No me chequeó mi crédito. No me descalificó por cualquier cosa. Exacto. El fiador, pero fiador completo. De un mejor pacto. De un mejor pacto. Que no es el de la ley. La gracia. Amén. De la gracia. El nuevo pacto, no de la ley, sino. Por eso que uno cuando empieza a leer, uno ya tiene. Es lo que le digo a usted. Cada parte de la palabra de Dios, en todos lados, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. El nuevo pacto. El único. No hemos terminado. Sí, vamos a Santiago, vamos a Santiago. Ajá, Santiago, váyase usted ahí buscando Santiago. Vamos a estar en capítulo 5. Porque yo me sé una memoria, el primero. Santiago capítulo 5. ¿Qué versículo? Versículos 7 al 9. Y aquí va viniendo lo sabroso de esto. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Aleluya, aleluya. Pero vamos a leer uno más cerquita, donde estamos también, en el Santiago 13 y 16. Pero antes de saltar, aquí dice algo tan importante, que lo que le digo es lo que la gente está confundida y no sabe. Porque alguien que está confundido va con otro pastor, va con otra iglesia, va con otro grupo, no está contento en ningún lado. ¿Por qué? Porque aquí dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afirmad vuestras mentes, ¿no dice afirmad vuestras mentes? Vuestros corazones. Nuestro entendimiento en más enseñanzas. Oh, sí, en todos lados, dice, sí, pero en todos lados. Es que usted nunca tomó este cursillo que aquí enseñamos. Es que usted no ha venido a las doctrinas, por eso es que usted es rebelde.
Es rebelde. Si usted viniera a las doctrinas y entendiera en la mañana a la escuela dominical, usted viene aquí a levantarse cuando nosotros no ha venido a la escuela dominical. Entonces por eso usted está mal. ¿Entiende? Sí, mal. Por eso usted no entiende esto, porque usted nunca vino Ujú. a la doctrina que tenemos en la mañana. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos contra otros. No os quejéis, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No importa lo que la gente diga. No tiene, lo que la gente dice, que no veniste a la iglesia, que no veniste a hacer esto, que no hacía esto, no es labor de ellos. Nosotros no somos jueces. Nosotros tenemos que ser amables con la gente. Siempre amable. Yo siempre, esa palabra amable, amabilidad, me gusta mucho a mí. Me gusta porque es lo que quiere el Señor. Amén. Es Amén. como que le da la mano al Señor y estamos al lado de la mano del Señor. Amable. El Señor siempre amable, sanaba a la gente. Nunca dijo, ¿qué hacía aquí botado en el suelo? ¡Levántate! ¡Y anda! Porque no te entraba a la iglesia. Por eso es que estás ahí como los halló ayer, ¿verdad? No, es que Pero miremos aquí en el mismo versículo, en el Siga, mismo otro. capítulo, en el versículo 13. ¿A dónde? En este mismo, Santiago 5, ahora, Cinco. Santiago 5, ahora 13, versículo 13, Ok. donde estamos, dice, Sí. ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. Y dice aquí, sigue así. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué? Perdonados, juzgados. No, tiene que ir al estudio bíblico temprano. Y dice aquí, en el 16, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Pero allí, indicaciones del Señor, donde no ¿está alguno Hermana, entre vosotros pero aquí dice- afligido? Pero aquí dice algo importante. Sí, dígame, hermano, dígame. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros Amén. para que seáis sanados. La oración, dice, eficaz de los que no son justos puede mucho. De los justos. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo? ¿Pero quién es justo? El justo es Cristo. El justo es Pero- Cristo. pero ¿Y aquí- quiénes son los que son pero- justos? Son Ajá. los hijos de Cristo. No. Dígame, hermano. Confesad vuestras ofensas, dice, unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Dice. Ujú. Usted es justa, hermano. La oración eficaz del justo. Pero usted es justa. Cuando nosotros, si nosotros se nos olvida, ¿verdad? Está bien, porque nosotros queremos ser fuertes en el Señor. Y yo quiero que usted sea fuerte porque tiene muchos dones usted que el Señor le ha dado. Cuando usted es justa, porque Él es justo. Y dice, yo soy justo, dice el Señor, tú eres justa. Aleluya. Yo soy santo, tú eres santo, son mis Aleluya. santos, ustedes son mis santos, Así los nos cristianos. quiere el Señor, Pero amén. no, oye, soy cristiano, jaja. Si tú eres cristiano, no los conozco. No los conozco. Pero te dice, yo soy justo. Yo soy justo. Voy a ir a jugar a la pelota. Yo soy justo. Soy justo. Soy perfecto. Perfecto. ¿Por qué soy perfecto? A ver, dígame. Que Él es perfecto. Porque Él es perfecto. Aleluya. Dice, Jorgito, tú eres perfecto.
Lo dice Él, lo digo yo. Porque así como también en la palabra nos decía que con Él ¿qué? Hemos muerto y con Él hemos llevado todo. Por lo tanto, en Él también, como Él resucitó y venció, nosotros somos vencidos. Porque todo lo que viene de Dios vence. ¿Y que vino de Dios? Y nosotros estamos ¿a dónde? En Él. Y por lo tal hemos vencido. Completo. Aptos. ¿Qué más? Aptos. Completos. Pero hermana, no deje que su mente se aparte. No deje. Usted tiene... Uno más, y después Sí, vamos a hacer. Ok, uno más, No, estamos está cerca. bien, no, está Que bien. es Primera de Pedro, que está a la par, el libro que está a la par Sí, de donde estábamos. don Primera Pedro. de Pedro, capítulo 1, Ajá. 6 al 8. 6 6 al 8. 8. Y vamos a leer eso y con esto cerramos lo que hemos grabado el día de hoy. Cabal, llevando ya a la hora. Exacto, hemos llevado en el tiempo. Qué emoción. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no le veís, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Y el 9, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Sí, hermano, sí, diga. 6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Punto. Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de fe, pídele al Señor. Y dice, si andamos en pruebas, confía en el Señor. Santiago, aquí está al ladito, mira, se la voy a leer. Santiago dice, Capítulo 1, capítulo 1, versículo 2. ok. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es lo que estamos viendo, lo que estamos Así es. anterior. Porque si uno tiene fe, tiene paciencia. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón. Si tiene fe, y ahí está la En su clave que mente. acaba de decir. ¿Tiene fe? Si tiene fe, Tiene fe. porque muchas veces puede decir que soy cristiano, pero cuando viene la prueba, por su poca fe en eso está. Por eso el Señor nos envía, ¿y qué es la fe? Pues la fe en Jesucristo. Cuando hacemos a Dios pequeño, entonces todo problema se es grande, porque no vemos la magnitud del Dios que hemos recibido y la grandeza de lo que es Jesucristo, y lo hemos visto hoy. Pues dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Pero ¿qué nos dice en el 7, hermano? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanzas, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así se halla nuestra fe, que cuando estemos en la prueba busquemos ¿qué? Alabanza. Que cuando estemos en la prueba busquemos ¿qué? La gloria y la honra a Jesucristo. Buscando ¿qué? Sabiendo que en qué hemos confiado. Y dice en el 8, dice, a quien amáis,
a quien amamos. Tenemos que amar esta verdad, amar, pero el amor ahora si pones el amor celestial en lo que Dios es espiritual, no lo puedes ver con el amor de esta tierra, que ahora cada vez es menos, como dice el Señor en su palabra, también dice que en los últimos tiempos el amor de muchos, que se enfriará, se hará pequeño, porque así como se vive, cualquier cosa ya no le gusta, por eso que los matrimonios no duran, se casan, no le pareció, ¡fum!, se separa. Las amistades no duran, nada es completo, no le gusta la iglesia donde está, no le hicieron, ahora no la saludaron, usted se molesta y se va. Por cosas pequeñas, pero el Señor, ¿qué nos dice? A quien amáis, busquemos ese amor, el del amor que tenemos que tener con nuestro amado Señor. No es que, no me hizo algo, yo me voy, me salgo de aquí del evangelio, ya no creo más, porque cuando uno ama, el Señor nos dice que es ese amor. 8. Lo voy a leer. Sí, hermano. A quien amáis, sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, lloráis. Os alegráis con gozo, ¿qué? Inefable, ya. Y glorioso. ¿Y qué es inefable? Es como resplandeciente. Sin fin, con gozo inefable, sin fin. ¿Obteniendo qué? Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, hermano? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La vida eterna. Que es la salvación. La vida de eterna. nuestras almas. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Así hemos concluido a este pequeño estudio que hemos hecho el día de hoy. Ha sido de bendición para cada uno de nosotros y todo estuvo fundamentado, todo lo que leímos el día de hoy en una guía que me mandó el hermano. El hermano esta mañana me mandó, ¿verdad? La esencia del evangelio bien explicada. No necesitaba aumentarle ni quitarle nada a lo que estaba ahí, pero quería ponerle más en esto para traerles a usted el estudio de lo que comprueba todo lo que está ahí, que nuestro fundamento y toda nuestra confianza está en uno que hizo este pacto nuevo y perpetuo y permanente y perfecto, que es en Jesucristo, quien murió por ti y por mí, quien vino y pagó la paga que tú no podías pagar, que ningún sumo sacerdote en el pasado pudo hacer, que es permanente, que es pagar por todos nuestros pecados con sí mismo, porque Él mismo dijo, a Él nadie le quita su vida, Él la entregó por ti y por mí, con un amor que no tiene fin, todo está pagado, todo está completo, no hay vuelta atrás en Jesucristo, estamos en Él y por Él Dios ya no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo, el Cordero perfecto de toda salvación completa. Bendiciones, su hermana Sandra Campos.